nuestro programa Radial Ánimo, iniciamos el plan de lectura de la Biblia en un año, para complementar las conferencias de teología impartidas por la abogada Lady Campos. Lecturas narradas por la esposa del pastor Jacobo Ortiz, Susi Ortiz. Bendecido día, hermosas. Continuamos con la lectura de la palabra de Dios, concluyendo el libro de Esdras, capítulos 8 al 10. Padre amado y santo Dios, gracias te damos porque nos permites continuar leyendo tu palabra, continuar siendo instruidas. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe sobre toda verdad, nos dé el entendimiento para comprender el mensaje que tienes para nosotras. Te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice así, capítulo 8. Estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finés, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Atús; de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él en la línea de varones 150. De los hijos de Pahat Moab, Elioenai, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgat, Joanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Los reuní junto al río que viene a Ahava, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joiarib y a Elnatán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido, y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido, de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos 18, a Asabías, y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido al rey y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata, y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro, además 20 tazones de oro de 1000 dracmas, y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios, para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino.
y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios, en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabat, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus satrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Capítulo 9. Oración de confesión de Esdras. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios, y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: La tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos. Ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Capítulo 10. Expulsión de las mujeres extranjeras. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron.
Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. E ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: Vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: Así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad, y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Ticba, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sebetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras, el primer día del mes 1. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos, Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de Imer, Anani y Zebadías. De los hijos de Harim, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías. De los hijos de Pasur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabat y Elasa. De los hijos de los levitas, Josabat, Simei, Kelaya, este es Kelita, Petaías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib, y de los porteros, Salum, Telem y Uri. Asimismo de Israel, de los hijos de Paros, Ramía, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benaya. De los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías. De los hijos de Satu, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Sabat y Asisa. De los hijos de Bebai, Joanán, Ananías, Sabai y Atlai. De los hijos de Bani, Mesulam, Maluc, Adaya, Jasub, Seal y Ramot. De los hijos de Paad Moab, Atna, Kelal, Benaya, Maasías, Matanías, Besaleel, Binui y Manasés. De los hijos de Harim, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías. De los hijos de Asum, Matenai, Matata, Sabat, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei. De los hijos de Bani, Madai, Amram, Uel, Benaya, Bedías, Kelui, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai, Haasai, Bani, Binui, Simei, Selemías, Natán, Adaya, Magnadebai, Sasai, Sarai, Azarreel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. Y de los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Sabat, Sebina, Hadau, Joel y Benaya. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Solo unas 2000 personas regresaron con Esdras. Esta generación de exiliados nunca había visto Jerusalén. Esdras deseaba que todas sus acciones glorificaran a Dios, y confiaba en que Él lo protegería. El escritor señala que el Señor les fue propicio respecto a su petición de protección. Más adelante, Nehemías sí pidió al rey una escolta militar, lo cual evidenció la provisión de Dios, demostrando que Él puede obrar de manera diferente en situaciones similares a fin de glorificarse a sí mismo y sustentar a su pueblo. Una situación trajo gloria a Dios por su protección, la otra por su provisión. En el capítulo 9, los príncipes que habían ido con Esdras descubrieron que los israelitas en Jerusalén estaban adoptando las abominaciones de los paganos que vivían a su alrededor, y que incluso se casaban con ellos.
Los líderes que ya estaban allí habían llevado al pueblo a cometer este pecado, un acto de infidelidad que se entiende como un pecado contra Dios, del hebreo Ma'al. Los primeros exiliados sabían que el Señor tomaba muy en serio el pecado, pues habían sufrido el exilio debido a su infidelidad. Ahora, apenas 80 años después de que Dios los llevara de regreso a Israel, los sacerdotes, los levitas y otros líderes se movían en la misma dirección. Estos trágicos versículos ilustran la rapidez con que el pecado puede atrapar a las personas. Los verdaderos seguidores de Dios siempre se afligen por el pecado. Del capítulo 9, versículo 4 al capítulo 10, versículo 1, las acciones de Esdras en estos versículos son un modelo para todo líder sobre cómo tratar con el pecado. Nota que no se dio por vencido ni echó a un lado a los pecadores. Oró por ellos y luego confesó sus pecados a Dios. Al humillarse, orar y buscar el rostro del Señor, Esdras siguió exactamente las instrucciones que Dios le había dado a su pueblo en 2 de Crónicas 7:14. Casarse con personas de los pueblos de la tierra no solo amenazaba con adulterar la identidad del remanente de Israel como el pueblo cuyo Dios era Jehová, sino que también había conducido a sustituirlo con un pueblo indefinido y sincretista. La separación de Israel de las naciones paganas buscaba dar testimonio de su pureza como nación santa de Dios. Pregunta difícil: ¿somos responsables de confesar el pecado de otros? Aunque Esdras no había cometido ninguno de los pecados que confesaba, como líder asumió la responsabilidad por su pueblo. En la actualidad muchos se han vuelto insensibles frente al pecado. Sus faltas ya no los conmueven ni tampoco están dispuestos a hacer nada al respecto. Sin embargo, Esdras estaba humillado y devastado, temblando delante del Señor tras oír lo que los israelitas hacían. Representaba al pueblo ante el Señor y apeló a su misericordia. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios, y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Capítulo 9, versículos 8 al 9. Cuando el pueblo vio orar a Esdras, fue movido al arrepentimiento. Así como Esdras sintió el impulso de orar por su pueblo, los creyentes también deberían orar por sus pecados y las faltas de los demás. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste conmoción por el pecado y te arrodillaste en oración? Lamentablemente, las mujeres suelen ser culpables de chismorrear, en vez de ocuparse en orar por un hermano o hermana en la fe que se encuentran cautivos del pecado. Que seamos mujeres de Dios que reaccionan como Esdras ante los pecados de nuestra nación. Pregunta difícil: ¿Dios aprueba el divorcio en Esdras 10? Dado que Dios afirma en su palabra que aborrece el divorcio, Malaquías 2:16, Esdras 10 es un pasaje difícil. Desde el principio, el matrimonio fue diseñado para mostrar la naturaleza de la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Génesis 2:24, Mateo 19:6. Por lo tanto, para Israel, casarse con mujeres paganas constituía adulterio, traición e injusticia contra Dios y su pacto, y era causa legítima para que el Señor se divorciara de su pueblo. Esdras 10, versículos 2 y 10. Isaías 51, Jeremías 3:8, Oseas capítulo 2, versículos 2 al 13, capítulo 5, versículos 1 al 7. Israel comprendió que a menos que tomara medidas drásticas, solo estaba a una generación de perder su identidad como linaje santo. Esdras 9:2. Los matrimonios mixtos impedirían que Israel mantuviera una devoción a Jehová no adulterada, y harían que la preservación del remanente y su restauración a la tierra prometida fueran en vano. Aunque la expulsión de las esposas paganas era una medida dolorosa y trágica, los líderes de Israel sintieron que tal proceder le mostraría a Dios su arrepentimiento y, sobre todo, preservaría al remanente. La solución drástica para el pecado de Israel en Esdras 10 no pretende ilustrar la perspectiva de Dios sobre el divorcio. Más bien, demuestra el cambio radical que se espera en la vida de quienes entran en una relación de pacto con Dios por medio de Cristo. Esdras 10 no es un pasaje didáctico respecto al matrimonio. Jesús aclaró que la ley mosaica solo permitía el divorcio por la dureza de vuestro corazón. Mateo 19, 3 al 9, Deuteronomio 24:1. El Nuevo Testamento enseña claramente que los creyentes no deben abandonar a sus cónyuges no creyentes, sino vivir de una forma que permita ganarlos para Cristo.
Primera de Corintios 7:12 al 16, Primera de Pedro 3:1 al 7. Además, en primera instancia, Dios ordena que los creyentes no contraigan matrimonio ni se unan en yugo desigual con los incrédulos. Segunda de Corintios 6:14. Como el pacto matrimonial establece una relación exclusiva entre la esposa y el esposo, Génesis 2:24, así también el nuevo pacto en la sangre de Cristo establece una relación exclusiva entre el creyente y el Señor, que no admite concesiones con el pecado. Lucas 14:25 al 27, Mateo 5:29 al 30, Romanos 6:2 al 7, Primera de Corintios 6:14 al 18, Segunda de Corintios 5 al 17, Colosenses 1 al 22, Hebreos 10:26. Esdras, para grabar en nuestro corazón. Las mujeres y los hombres que no podían presentarse ante Dios por su pecado han sido restaurados y están en paz con Él mediante la fe en Jesucristo. Esdras 9:15, Romanos 5:1. Al igual que el remanente restaurado de Israel, que cada mujer que cree en Cristo pueda demostrar su gratitud a Él, quitando con celo toda infidelidad de su corazón, para honrar a aquel que le reconcilió consigo mismo mediante su propia sangre. Romanos 5:10. Gracias, Padre amado, por esta tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por toda la luz que nos das a través de tu preciosa palabra, por medio de tu Espíritu Santo que nos da el entendimiento para comprenderla conforme a tu voluntad y no la nuestra. Te rogamos que nos hagas mujeres intercesoras por nosotras mismas, por nuestro esposo, por nuestros hijos, para que nos presentemos delante de ti como un día Job estuvo también intercediendo por sus hijos, presentándolos delante de ti después de las abominaciones que hacían. Ayúdanos, por favor, Padre amado, a estar en tus intereses, a ser de esas mujeres que creamos solamente a ti, que te demostremos gratitud solamente a ti, quitando toda infidelidad que haya en nuestro corazón. Ayúdanos, por favor, con tu Espíritu Santo a sacar todo a la luz, todo lo que hay oculto en nuestro corazón, todo, Padre, lo que no te agrada de nosotras, que pueda ser transformado para darte la gloria y la honra a ti, que rompas la vasija y hagas una nueva, pues tú eres el alfarero, tú eres quien nos transforma de principio a fin y nos llevas a un crecimiento espiritual. Te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Invitamos a escuchar nuestro programa Radial Ánimo, transmitido todos los martes por la abogada Lady Campos, en vivo desde Canadá, a través de YouTube, Facebook y radio. Únete a nuestra página de Facebook y a nuestro canal de YouTube, Programa Radial Ánimo, donde compartimos narraciones de la Biblia, conferencias de teología y estudios sobre la feminidad bíblica.